amigos desde la infancia, de la misma iglesia, del mismo lugar. Hemos crecido juntos. Él más tarde que yo, pero bueno. Y pedimos al Señor que le guíe, que el Espíritu Santo le dé palabras y especialmente pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe a cada uno de nosotros para que el Señor pueda hablarnos a nuestros corazones. Amén, amén. Muchas gracias, feliz sábado. Marina, me gusta mucho verte. Que Dios te bendiga, Luis. Hoy es el cumpleaños de Juanvi. Felicidades, que Dios te bendiga. Igual de joven que siempre, madre mía, tú. Qué lindo estar aquí. Dice el texto bíblico, mas entre vosotros no será así. ¿Os acordáis de la frase, no? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser entre vosotros el mayor será vuestro servidor. Esta frase del más entre vosotros no será así implica que entre nosotros y otros, sean quienes sean esos otros, tiene que haber una diferencia. La diferencia no está en nosotros, sino en lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Vemos la diferencia, ¿verdad? Mas entre vosotros no será así. Cuenta la tradición, ¿verdad?, que el apóstol Juan, cuando tenía que morir, no conseguían hacerlo. Así que dice que el emperador decidió que este hombre no moriría por el fuego porque corría el rumor de que algunos cristianos sobrevivirían al fuego. Decidió no meterlo en la jaula de los leones porque corría el rumor de que algunos leones perdían el hambre cuando les echaban cristianos. Y dice que el emperador lo que decidió, según la tradición, es meter a Juan en una tina de aceite hirviendo, en un circo, en un espectáculo, para dar una lección a todo el imperio de que no había otro Dios que el César. Y efectivamente dice la tradición que pusieron a Juan en la tina llena de aceite hirviendo y que pasaban los minutos y al rato Juan empezó a orar y que entre el rumor de la gente empezó a decir ¡oh, es un milagro! Es un milagro. Y esto incendió los ánimos del emperador. Así que mandó sacarlo de la tina y como todos sabemos bien, y esto ya no es tradición, a Juan lo llevaron a la isla de Patmos, donde estuvo 2 años y donde recibió las revelaciones del Apocalipsis. Finalmente, según la tradición también, Juan murió tranquilamente a los 100 años más o menos, en su casa en el Asia Menor, tranquilo, después de una vida larga dedicada a la predicación del Evangelio. Cuando pensamos en un hombre que fue capaz de revolucionar todo el imperio romano, un hombre que viajó de aquí para allá, un hombre que era referencial para toda la comunidad cristiana. Cuando pensamos en Juan, que fue el hombre que se recostó en el pecho de Jesús cuando tenía apenas 17 años, y pensamos en él ya con casi 90, 95 años, pensamos, qué hombre tan admirable, qué hombre tan increíble, qué vida tan transformada. Pero no siempre, chicos, no siempre Juan fue así. Juan tenía un carácter, Juan tenía una forma de ser, Juan tenía un temperamento, tenía un impulso que puso en jaque en más de una ocasión lo que Dios tenía pensado para su vida. Juan llegó a ser lo que fue porque el Espíritu no se cansó de trabajar en Juan, porque si no llega a ser por el Espíritu, Juan nunca hubiera sido lo que al final de su vida vimos que fue. Y quiero compartir con vosotros una parte de la Biblia que se encuentra en el libro de Juan, precisamente cuando ya está terminando su Evangelio, cuando está terminando de escribir lo que es el 4.º Evangelio, el último que se escribió, que tiene 21 capítulos, cuando está en el capítulo 20, después de 3 años y medio estando con Jesús, después de haber contemplado todos los milagros, después de haber visto todo lo que Jesús ha dicho, todo lo que ha hecho, después de haber visto cómo es Jesús, después de haber escuchado más de una ocasión, mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. Esto es lo que escribe Juan cuando tiene apenas 90 años, ¿verdad? Esto es lo que escribe en el penúltimo capítulo antes de cerrar su Evangelio. Quiero que sigáis conmigo la lectura, si puede ser, capítulo 20, vamos a leer los primeros versículos. Vamos a ver qué es lo que Juan enfatiza, ¿de acuerdo? Muchos sois conscientes de lo que voy a decir ahora, pero para algunos quizás sea un descubrimiento. Vamos a hacerlo juntos. Dice así: el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban juntos al sepulcro y los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo era más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó, el que llegó primero, y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí, sin embargo no entró. Entonces, por si alguien se pierde, entonces significa en segundo lugar.
¿De acuerdo? Después llegó Simón Pedro siguiéndolo, para que no perdamos detalle de cómo va la cosa. Primero llegué yo, que soy al que Jesús amaba, y después, un poquito más tarde, porque yo fui más rápido, llegó ¿quién? Pedro, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos que habían quedado, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces, escuchad bien, entró también el otro discípulo, vamos a asegurarnos de que sabemos quién es, que había llegado primero, y vio y creyó. Estamos en el capítulo 20 del libro de Juan. Para todos aquellos que somos, no voy a decir fanáticos de la Escritura, pero todos aquellos que nos gusta la Escritura sabemos que lo más importante que hay en toda la Escritura es el evento de la crucifixión y la resurrección de Jesús, ¿sí o no? Todo apunta a eso, todo tiene que ver con eso. Nuestra redención, nuestro rescate, todo el Antiguo Testamento, todo lo que es la Biblia apunta al momento cúspide de la historia, que es la resurrección de Jesús. La muerte por crucifixión y la resurrección. Y Juan está narrando y está explicando, es el momento del cumplimiento de las profecías. Por fin Génesis 3:15 se ha hecho realidad. Somos salvos, somos redimidos. Hay esperanza para todos nosotros, porque aunque estemos muertos, volveremos a vivir porque Cristo ha resucitado. Pero de paso, ya que estoy contando todo esto, déjame que cuente algo que para mí también es importante. Yo llegué primero. La tumba está vacía y yo soy más rápido que Pedro. Porque es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros entremezclemos con el relato que tenemos nuestras propias historias. Porque es importante, ¿verdad?, que de paso que anunciamos el Evangelio, también anunciemos nuestras propias virtudes. Porque es importante, ¿verdad?, que a la hora que predicamos a Cristo, de paso, para que la gente sepa que nosotros somos los mejores. Porque no comemos cerdo. ¿Me estáis entendiendo, hermanos? En el relato que marca el antes y el después de la historia de la humanidad. En el relato que tiene sentido, que da sentido a toda la Escritura. En el relato que tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, Juan, como el que no quiere la cosa, 4 veces cuela la idea de que él fue más rápido que Pedro. Me pregunto, ¿por qué? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? ¿Qué nos pasa como iglesia? Que tenemos un evangelio que es precioso, que se nos dice que tiene la capacidad para transformar vidas, pero en lugar de enfocarnos en el evangelio, nos enfocamos en cosas que no tienen ninguna importancia y mareamos a la gente en lugar de salvarla. ¿Alguien me entiende en esta iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos contando el evangelio, pero cuando la gente viene, apenas cuando llevan 5 o 6 meses o 7 años, empiezan a escuchar de Jesús, porque todo lo que les hemos dicho son cosas que quizás para nosotros son importantes, pero para la salvación son periféricas, ¿me entendéis o no? La tumba está vacía. ¡Ja! Pero Pedro llegó después. Rivalidad, relaciones rotas, enfatizamos lo que no importa, porque pensamos que a nosotros eso nos hace ser diferentes. Y lo único que nos hace ser diferentes no es lo que somos, sino aquel que predicamos, aquel que creemos. ¿Es Jesús el centro de tu relato? ¿Es Jesús lo que le da sentido a tu iglesia? ¿Es Jesús lo que le da sentido al evangelio que predicas? ¿O es otra cosa? Cuando tú predicas, ¿qué haces? ¿Levantas a Jesús o resaltas las diferencias con los demás? ¿Me entendéis? En pleno relato, queridos hermanos, amigos, en lugar de centrarme en lo que me tengo que centrar, traigo otras cosas, pensando que con esas cosas le estoy dando sentido a lo que yo tendría que predicar. Y lo que yo tendría que predicar es que Cristo murió, resucitó y que pronto volverá. Y que tiene poder, dicho sea de paso, para transformar nuestras vidas. Y espero que en algún caso podamos sentir que el poder no es solamente algo teórico, sino que es algo práctico. Dios tiene poder. Dice que había un indio que era muy rico y que tenía uno de sus súbditos que le preguntaba, ¿cómo haces para, siendo tan rico, siendo una persona con tantas posesiones, con tanto material, con tanta cosa, cómo haces para cultivar tanto tu vida espiritual? ¿Cómo haces para siendo una persona tan realmente despreocupada de las cosas materiales porque lo tienes todo? ¿Cómo haces para ser un hombre tan profundamente espiritual? Y él le dijo, yo te voy a contestar, pero antes quiero que hagas una cosa. Quiero que recorras mi palacio, le dijo. Quiero que recorras mi palacio
y que veas cuánta riqueza realmente tengo. Quiero que seas consciente de que la pregunta que me estás haciendo es una pregunta que realmente tiene mucho sentido. Así que quiero que te des cuenta de todo lo que realmente tengo, pero vas a recorrer mi palacio con una vela encendida. Si se te apaga la vela, te corto la cabeza. Así que el hombre, el súbdito, ¿verdad?, cogió la vela y empezó a recorrer todo el palacio. Y cuando acabó de dar la vuelta por todo el palacio, llegó hasta donde estaba el hombre rico y le dijo: ¿qué tal? ¿Te has dado cuenta de cuánta riqueza tengo? Y dice: ¿qué va? Dice: ¿qué va? He estado todo el rato pendiente de que ¿qué? De que la vela no se me apague. Dijo: aquí tienes el secreto. Y queridos hermanos, dejadme que os diga, esta anécdota que yo cuento es para decirnos, como cristianos, o ponemos la mirada en Jesús y empezamos a tener una relación con Él y empezamos a conocerlo, a descubrirlo, a vivir, a conocerlo de verdad, o todo lo demás no tiene ningún sentido. Si se nos conoce por lo que comemos o por lo que dejamos de comer, si se nos conoce por lo que decimos o dejamos de decir, a no ser que levantemos a Jesús, todo lo demás no tiene sentido. Yo te cuento, yo te digo, estamos en tiempos increíblemente trágicos de la historia de la humanidad. No lo digo como una frase de estas catastrofistas que dicen algunos por ahí. Yo lo digo porque tarde o temprano Cristo tiene que venir, ¿sí o no? Y estamos en momentos en los que yo creo que estamos bajo ataque. La Iglesia Adventista está bajo ataque. No solamente porque ataque las estructuras, a la organización y a los que la dirigimos, es porque ataca a las familias de una forma increíble, ataca a los matrimonios de una forma increíble, ataca a la salud de nuestros hermanos de una forma increíble, ataca a la gente. Todos sabemos que el león no para de morder. Y algunos de nosotros hemos sufrido la mordedura de la serpiente y sabemos de lo que estamos hablando. En estos tiempos tenemos dos opciones: o predicarnos a nosotros mismos y contar que somos más rápidos, que somos más guapos, que somos más buenos, que somos más santos, o predicar a Jesús. Te propongo la segunda opción. Pedro. Dice la tradición también, ¿verdad? Pedro. Porque tenemos un poquito para todos, para Juan y para Pedro, ¿sí o no? Entre vosotros no será así. Llega Pedro. Y dice la tradición que cuando Pedro iba a morir lo iban a crucificar, pero él, sintiéndose indigno de morir como su maestro, pidió, según la tradición, morir crucificado ¿cómo? Cabeza abajo. Pedro, increíble este hombre. Le llaman el bocazas. Yo no sé cuál es la acepción de la palabra bocazas que tú buscas en el diccionario, pero bocazas para mí es el que siempre está dispuesto ¿a qué? A responder, el que siempre tiene una respuesta, el que siempre tiene la verdad, el que cree que lo sabe todo. Este es Pedro, ¿sí o no? Vemos todo el Evangelio y nos encanta, porque a los extrovertidos, a los que hablan mucho, a los que siempre tienen la respuesta, les encanta que haya una referencia en la Biblia, ¿no? Si Pedro fue transformado, también lo puedo ser yo. ¿Amén? Pedro el bocazas, Pedro el que habla, Pedro el que está seguro de sí mismo, Pedro el que, oye, si eres tú, déjame que yo camine por el agua y ahí estoy, miro a los demás diciendo, ¿has visto? ¡Chup! Ese es Pedro. Tengo un cuadro en el despacho, chicos, que pintó mamá. No sé si os acordáis del cuadro, en el que está Jesús sacando a Pedro del agua. Porque cuando pierdes a Jesús de vista, cuando lo pierdes te ahogas. Y un cristiano jamás puede dejar de mirar a Jesús. Este es Pedro, un hombre increíble. ¿Habéis leído las cartas de Pedro alguna vez? Me imagino que sí, ¿no? Estamos en una iglesia, es más fácil preguntar aquí que en una discoteca. Aquí será fácil que alguien lo haya leído. Es increíble, ¿habéis visto lo que es Pedro? Ese Pedro transformado, ese hombre mayor, ese hombre que ha aprendido. Y sin embargo, no siempre fue así. Dejadme que lea con vosotros algo que conocemos bien. Es que todo lo que yo digo lo conocemos todos, solamente es para recordarlo. Mirad lo que dice Mateo en el capítulo 26. Este es Jesús. Jesús les dijo: todos vosotros, estoy en el capítulo 26, versículos 31 al 35, una conversación que conocemos bien. Todos vosotros, es jueves, todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y todas las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, chicos, después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién responde? Pedro. Entonces respondiendo Pedro, yo me lo imagino, todo flipadísimo, el hombre lleno de autosuficiencia, lleno de convicción, un hombre apasionado, un hombre latino, un hombre lleno de... Es que me lo creo lo que voy a decir. Y lo que dice es, aunque todos se escandalicen, y me imagino haciendo una pausa dramática para mirar a todos los demás, aunque todos se escandalicen, yo nunca lo haré. Flipado. Porque sabemos el resto de la historia, Jesús también la sabía, pero Pedro no. Pedro. Y ya el tono no es de jocosidad, ni de risa, ni de nada. Pedro. Jesús le dice Pedro. Y me imagino a Jesús conmovido, porque él sabe lo que va a pasar esa noche. Pedro, te aseguro. Tómatelo en serio, Pedro.
No creas que lo tienes todo atado. Vendrán tiempos difíciles, Pedro, ten cuidado con lo que viene. Pedro, te aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y de verdad, yo lo imagino a Jesús intentando buscar la mirada de Pedro. Créeme, Pedro. Pedro, créeme, te lo estoy diciendo. Es que esta noche no vas a estar tan seguro de ti mismo. Esta noche. Intentando salvarlo antes de que se pierda. ¿Me entendéis o no lo que quiero decir? Pedro, ten cuidado. Sabéis, hermanos míos queridos, hoy estamos aquí, pero ¿dónde estaremos mañana? Todos sabemos, quizás más los mayores, pero todos sabemos lo difícil que es en esta vida ser fiel. Todos sabemos lo que es difícil mantener un matrimonio unido. Todos sabemos lo difícil que es cuando vienen las tempestades, las dificultades, mantenerse fiel cuando ves que todo el mundo a tu alrededor está podrido. Tú lo sabes. Pedro, esta noche, Pedro. Pero Pedro no lo pilla. Igual que a veces no lo pillo yo. Pedro, esta noche. Y entonces él dice, mira, escucha Jesús, aunque a mí me sea necesario morir contigo, yo no te dejaré. ¿Sabéis esas películas que pone 5 minutos más tarde? ¿Os acordáis o no? Yo no te dejaré. Y pone unas horas más tarde. ¿Os acordáis? Y ahí tenemos a Pedro. Mientras que Jesús está siendo juzgado, Pedro está intentando calentarse en la hoguera. Ahí. Una criada le dice, tú estabas con ellos. ¿Qué dices? Primer asalto. Otra criada, a mí no me engañas. Tú estabas con él. Que no, macho, que no. Que yo no estaba... ¿Qué dices? Segundo asalto. Un ratito después, ya no es una criada, ya no es otra criada, es la gente. La gente le dice, te hemos visto. Tú estabas con él. ¿Cómo no lo van a ver si siempre ha querido estar en primer lugar, sí o no? ¿Cómo no lo van a ver si siempre ha querido figurar? ¿Cómo no lo van a ver si Pedro es Pedro? Y entonces dice que con malas palabras no las voy a reproducir. ¿Os parece bien que no las reproduzca? Porque tampoco las sé, no sé mucho hebreo, pero me imagino que serían palabras que sonarían muy feas. Con malas palabras. Que no, macho, que no lo conozco. Que me dejéis en paz. E inmediatamente cantó el gallo. Y Jesús es crucificado y Pedro no se sabe nada más de él. Ha desaparecido. Está tan triste, está tan roto, está tan quebrantado. No se puede creer, qué bocazas, pero ¿por qué tuve que hablar? Pero tanto hablar, tanto decirle, yo contigo hasta la muerte, yo contigo tal. Y resulta que cuando viene mi oportunidad, no estoy a la altura. Y este es Pedro. Y si queréis tener un insight, ¿no? Si queréis tener una visión interna de lo que vivió este hombre, si queréis podéis leer El deseo de todas las gentes. Es espectacular cómo esta señora lo describe. Quebrantado absolutamente, creyendo que realmente había fallado a Jesús en el momento más totalmente desesperado, deprimido, agobiado, pensando en quitarse la vida, hecho polvo. Pero viene la resurrección. Y vamos al capítulo 21 de Juan. Y entonces en el capítulo 20 de Juan dice que después de haber comido, ¿os acordáis, no? Están en la barca porque Pedro ha decidido volver a su antigua vida. Eso de pescar hombres ya no le va, así que va a seguir pescando pescados, aunque tampoco es muy bueno, porque cada 2 por 3 pasan noches que no pesca nada, pero ahí está pescando. Y entonces dice que en la orilla está Jesús y lo reconocen, y Pedro, que es el primero, se tira al agua, se quita la ropa y al agua para ver a Jesús. Y Jesús les ha preparado, lo siento por los veganos, pero Jesús les ha preparado un poquito de pescado, ¿sí o no? Y ahí está, pescado a la brasa, que eso debe estar bueno. Un poquito de sal, es increíble, ¿sí o no? Y entonces el pescado a la brasa, y dice que Jesús comió, lo siento por algunos que están aquí que se ponen muy nerviosos, pero Jesús comió un poquito de pescado o un muchito, no lo sabemos, pero comió. Y dice que lo comió para demostrarles que no era un fantasma, porque un fantasma cuando come, ¿sí o no? Pero Jesús comió, y entonces dijeron, ¡oh, es Jesús! Y cuando habían comido, dijo, Pedro, vente un momentito, quiero hablar contigo. Ahora yo os pregunto, ¿cómo estaría Pedro? Aquí estoy, maestro, ¿qué quieres? Así es como fue, arrastrando los pies, mirando hacia el suelo, como hacemos todos cuando sabemos que no somos lo que decimos ser. Pedro, ¿tú me amas?
yo te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Qué haces en la barca? ¿Quién te ha dicho que eres pescador de pescados? Pedro, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que me amas? Yo te quiero. Apacienta mi cordero. Sé pastor. Sé aquello para lo que yo te llamé. Yo te restauro, vuelve. Pero Pedro, antes de que sigamos, ¿estás seguro? Pedro, ¿estás seguro de que me amas? Todos conocemos la historia, así que no hace falta que yo la dramatice demasiado. Pero Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces apacienta mis ovejas. Sígueme. Sígueme, Pedro. Si has caído, levántate, pero sígueme. Y entonces el texto bíblico dice, lo podríamos leer, pero es que me lo sé de memoria, así que os lo comparto. Dice que en ese momento, esto lo escribe Juan, y para que veáis que Juan sigue a piñón fijo con su historia, dice, y entonces apareció aquel discípulo al que Jesús amaba. Que falta poner entre paréntesis que por si alguien se ha perdido, soy yo. Aparecí. Y entonces Pedro, escuchadme bien, hermanos míos queridos, Pedro, en plena restauración, en plena segunda oportunidad, en pleno llamado de su vocación, en plena restauración de su equivocación, en pleno encuentro personal con Jesús, Pedro, está bien, me encanta todo lo que me está diciendo, oye, sí, voy a apacentar tus ovejas, pero ¿y este? ¿Qué hacemos con este? Es que habemos personas, no sé si eso se puede decir, pero habemos personas que es que no cambiamos nunca, tú. Ya puedes tener encuentros con Jesús en la playa, en la iglesia, donde sea, pero hay gente que tiene la obsesión por fijarse en las demás personas. ¿Qué hace este? ¿Cómo se peina el otro? ¿Cómo se viste? Seguro que comentando, juzgando, criticando, analizando, hablando, pero ¿a ti qué te importa? Esto no lo digo yo, lo dice Jesús. Lo que pasa es que en castellano han quitado la palabra importa, han dicho ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué, Pedro? Pero Pedro, si estoy contigo, macho, de lo que quiero hablar es de ti. Yo lo que quiero es llegar a tu corazón, pero ¿a ti qué te importa lo que el otro haga? Deja de pensar en el otro y empieza a pensar en ti. Pedro, eres tú el que necesita ser cambiado, no es el otro. Deja de criticar, deja de analizar, deja de compararte, deja de buscar fallos en los demás, deja de hablar de la gente, calla un poco. Pedro, céntrate en mí, macho. He venido para salvarte a ti, no para que tú me hables de los demás. Por favor, iglesia mía querida, por favor, aprendamos de estos dos hombres. Hombres que murieron fieles, pero que su cabezonería y su carácter se lo hizo muy difícil a Jesús. Y sin embargo, Jesús dice, si yo pude cambiar a Juan y a Pedro, también te puedo cambiar a ti. ¿Puedo escuchar amén? Dejemos, hermanos míos, de jugar a ser iglesia. Venimos a la iglesia, pero pensamos que es nuestro deber sagrado hablar más del otro. Analizar todo lo que el otro hace. Yo creo que hay... ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Porque la salvación no depende de lo que los demás hagan, sino de lo que tú respondas cuando Jesús te llama. Así que en esta mañana te animo, te invito, por favor, céntrate en Jesús. No hables de lo que tú eres mejor, no hables de lo que tú eres, no busques el primer lugar, porque entre nosotros no será así. Pon a Jesús en primer lugar y deja que Él se encargue del resto. Y cuando Jesús venga a tu vida, deja de mirar a los demás y céntrate en Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.